lugar. Abasto Radio TV, Mar del Plata, Argentina. Canción. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de lo suyo. Y perforó la frontera. Estamos en el Alfeiter como todos los martes a las 19 horas. Hoy en un martes que hizo mucho calor en el día de hoy, pasamos el fin de semana con un poquito de lluvia. Yo pensé que íbamos a seguir fresquitos, pero no, volvió el calor, me parece. En el día de hoy quería, entre otras cosas, saludar justamente a Ricardo Arjona. Es el día de su cumpleaños, hoy 21 de enero, cumpleaños Ricardo Arjona. En realidad, el 19 cumplió años, nació en Guatemala el 19 de enero de 1964, perdón, me equivoqué con otros músicos. Cumplió años el 19 de enero de 1964, cantautor, compositor, músico, arreglista, desde baladas a pop latino, rock, música cubana, tejana y norteña. Hizo dentro de su repertorio temas de amor, sociales como el racismo, en la canción Ella y Él, transexuales, como que nadie vea. Dio la noticia de un secuestro, como la canción de La Nena. Habla de inmigración, si el norte fuera el sur. Mojado, por ejemplo, esta canción que estuvimos escuchando recién, Mojado es una canción que habla sobre los emigrantes, no sobre los inmigrantes, sino sobre los emigrantes de un determinado lugar, esa persona que se va de su nación a otro país y que no es ni de uno ni del otro, porque cuando llega a otra tierra todavía no está, no tiene carta de ciudadanía, con lo cual no es ni de un lado ni de otro. Ayúdame es una canción que tiene que ver con la psicología. Ayúdame, Freud, habla sobre prostitución como mujer de lujo, cita en el bar. También tenemos temas sociales, como viste recién, como mujer de los 40. Bueno, otros temas que ahora no me salen, pero ¿cómo estaban los temas? Vos que a lo mejor te acordás un poco más de los temas de Ricardo Arjona, Rufino, a los 40, ¿cómo era que se llamaba realmente la canción? Bueno, no tiene importancia. Ganó, obtuvo el Grammy Latino, la Antorcha de Plata y de Oro, 2 gaviotas de plata en el Festival de Viñas del Mar en el año 2010. Es admirador de Pablo Neruda, de García Márquez, de Sabina, a quien le dedicó una carta en su álbum. A los 12 años participó en el Festival Infantil Juventud 74, con Gracias al Mundo, una canción de su padre. Estudió Ciencias de la Educación y fue baloncestista.
jugó con los Leones, para los Leones de Marte y Frías, es maestro de escuela primaria. En 1988 viene a la Argentina para el festival OTI y no vuelve a Guatemala. Tenía 24 años. Trabajó en México en la novela Alcanzar una estrella, donde también canta. Hizo Historia, su quinto álbum, que se convierte en un éxito y recibe 27 certificaciones de platino y 2 de diamante. Después va a grabar Sin daños a terceros. Bueno, la historia del taxi, que lo puse al principio de todo, que es una historia entre una pareja. Sí, es una de las más conocidas. Es como la más conocida porque es como una de las primeras canciones en las que él empieza a hacerse conocer. Pero no hace mucho que nosotros lo conocemos, ¿no? Hace un montón que lo conocemos. Oh, no. ¿Cómo algo? Yo me acuerdo más que nada de esa canción que le sacó mucho ¿La del taxista? Bueno, está bien, dejémoslo de lado. Este hombre no se acuerda de las cosas, yo no sé. Vamos a ver si nos acordamos un poco de la historia, o sea, cómo venía la canción del taxista. Es la historia entre dos parejas, entre una pareja en realidad. No la podemos escuchar en este momento, pero la vamos a escuchar seguramente después, más adelante. La letra dice... sí. A ver, si me aparece la letra. Espérense. Uy, no, se me fue. La tenía acá. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos, donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa. Llevaba minifalda. El escote en su espalda llegaba justo a la gloria. Imagínense, ¿no? Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía: ¿de qué pantorrilla? Yo vi un poco más. Eran las 10:40. Zigzagueaba en Reforma. Me dijo: me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan miedo, que te dan risa, perdón. Le ofrecí luego risa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora y me dijo: por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté. Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreí en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado con el espejo empañado. Me dijo: doble en la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le deseo hasta la sombra y un poco más. Estoy haciendo ruido. ¿No me sentía usted? ¿No se sentía usted tan sola? Sufro, aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. ¿Cómo se sufre a ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales.
Me dijo, vente conmigo, que sepa, no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaban. Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mirá si es grande el destino. Y esta ciudad es tan chica. Era mi mujer la que él abrazaba. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y en esmero? Me pregunté. Desde aquella que ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Moraleja. Y que moraleja, como lo dije la semana pasada y como lo digo, bueno, más de una vez. Mirá cómo me tratás, así vas a ser tratado vos. Mire, señor, cómo me contesta y así le contestaré yo. ¿No? Básicamente eso es, bueno, tiene que ver mucho con la sociedad y con las cosas que uno sabe sobre esa sociedad. Así que, bueno, Ricardo Arjona, señor Ricardo Arjona, si usted llega a escuchar este programa, sepa que le mandé un saludo muy grande para el 19 de enero, que fue el día de su cumpleaños, pero claro, fue domingo. Yo el domingo no trabajo en la radio, no pude hablar entonces de su cumpleaños, pero hoy, que es martes y que estoy en mi programa, en el Alfeiser, sí, los saludo desde aquí a uno de mis ídolos de la música, como es Ricardo Arjona. Todos los programas lo escuchás. Mirá vos qué suerte que tenés, que todos los programas escuchás lavados. Pero acá hay un montón de canciones, y no puse tampoco la de los 40, que también es muy linda canción la de los 40, pero bueno, otro día lo pondremos tranquilos. Vamos a hablar un poquito de cosas, porque yo aprovecho los martes, y vos sabés que aprovecho los martes porque los jueves estoy con invitados. Generalmente con los invitados no puedo hablar demasiado. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que yo quería hablar porque me interesa y a la gente también le interesa, creo, y es el de Pedro Calderón de la Barca. Yo creo que la semana pasada dije algunos versos de él, no sé si lo dijimos en el programa del martes. No, sueña el rey que es rey y vive con este sueño mandando, decidiendo y gobernando. Y, bueno, así seguían el tema de los sueños, pero yo no quiero volver a lo que yo dije. Acá lo tengo, ¿ves? Sueña el pobre que apetece su miseria y su pobreza, que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrea empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agrada y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Lo del rey es que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre, que padece su miseria y su pobreza. Y así yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Es, bueno, obviamente, como todo el mundo conoce,
La vida es sueño, una obra de Pedro Calderón de la Barca. El rey, Clarín, Clotilda, ¿cómo se llamaba? Sigismundo era él, Rosaura, la mujer con la que querían casarlo. Bueno, un rey que estaba escondido en una torre porque el padre no quería, por un lado el padre no quería que le sacaran el trono, pero por otro lado el padre tampoco quería que le pasara nada, entonces lo tenía ahí encerrado en una torre, y una persona encerrada, como digo yo siempre, sin saber qué es lo que pasa. O sea, te levantás, comés, te hacías, desayunás, haces lo que querés hacer, no sé lo que se te ocurre, podés escribir, podés leer, pero pasás la vida, o sea, si tu vida es un cubículo, no sabés si estás soñando o si realmente estás viviendo. No te enteras de nada, no te enteras de progreso, no te enteras de nada. Claro, entonces por eso se llama la vida es sueño. Cuando ese rey, o sea, cuando el rey muere y Segismundo es el que empieza a gobernar, en realidad, cuando el rey enferma, porque no es cuando muere, sino cuando el rey enferma, en realidad lo van a buscar a Segismundo a la torre y le dicen, ¿qué hacemos? Porque él es el futuro rey y él no sabe mucho de cómo gobernar, y al final termina sí siendo el verdugo de su padre, si yo no me equivoco y no me olvidé de la obra de Calderón de la Barca, en La vida es sueño, él termina matando al padre sin querer. O sea, sin pensar que eso era lo que su padre estaba tratando de evitar. Bueno, como yo siempre, aparte lo digo siempre, cuando vos intentás que las cosas no pasen, o acusás a una persona de que hace lo que realmente no hace, vas a terminar logrando que esa persona haga lo que vos pensás que va a hacer. No porque lo quiera hacer, sino porque vos solo se la estás metiendo en la cabeza. Estás inculcando. Lo estás inculcando. Es un poco el tema de la obra que dice el otro día, de Dios salve del rey a la reina. También es un poco lo mismo. O sea, cuando vos vas diciendo a una persona, vos me estás engañando con este, me estás engañando con aquel, lo único que estás logrando es que realmente te empiece a engañar. Te estás haciendo cosas que por ahí me afectaban. Exactamente. Por lo menos esas son mis ideas, ¿no? No sé, mis ideas, mis reflexiones, y aparte parte de mi experiencia también. Pedro Calderón de la Barca le escribió en un momento dado a Lope de Vega unas reflexiones que decían, aunque la persecución de la envidia tema el sabio, no recibirá del agravio, de esa agravio, que es de serlo aprobación. Los que más presumen son Lope, a los que envidia da, a los que más envidia das, eso es lo que quiso decir. O sea, aquellos que más presumen de que son escritores y literatos, son las personas a las que más les da envidia Lope de Vega, y en su persecución y en su presunción verás lo que tus glorias merecen, pues los que más te engrandecen son los que te envidian más. Eso es algo que le escribió Pedro Calderón de la Barca a Lope de Vega en un momento dado. ¿Qué quiso decir con eso? Lope de Vega, bueno, ya habíamos hablado de Lope de Vega hace un tiempo atrás. Él hacía sus obras en las plazas, eran obras muy largas e incluso se repetían, o sea, eran como
las series que hay hoy en día en la televisión y que habían en otra época en los canales de aire, pero ahora son series que van hilándose, ¿no? Bueno, eso era lo que él hacía en sus obras teatrales en las plazas en un momento dado. Estoy hablándote del año 1600 y pico. Cuando el rey decide cerrar los corrales, porque algunas personas decían Lope era malo escribiendo y que hacía daño a la gente y demás, entonces cierra los corrales y Lope de Vega empieza a buscar otra forma. O sea, por un lado cerró las plazas, porque había muerto su hermana, que era la reina de no sé qué lugar, y entonces como una demostración de luto cerró las plazas. Entonces Lope de Vega se fue a trabajar en los corrales, donde guardaban los caballos. Y claro, cuanto más gente venía a los corrales, más sucios estaban los corrales porque más caballos venían. Entonces el rey empezó a cerrar los corrales para que no se siguieran ensuciando. Entonces Pedro Calderón de la Barca le escribió justamente esto: aquellas personas que más protestan en contra de Lope son aquellos que más lo envidian. ¿Por qué lo envidian? Porque obviamente consideraban que Lope de Vega era mucho mejor que ellos escribiendo, entonces lo envidiaban. Pero esas personas que le planteaban tantos problemas porque lo envidiaban, eran los que más lo engrandecían, porque cuanto más hablan de vos, mal o bien, no importa, más publicidad te dan. Esto es así, es en todas las épocas. Lo mismo que estábamos hablando, yo no me acuerdo en la semana con quién estuve hablando, que estaban diciendo de los problemas que tienen Carly con Wanda Nara. Y que es una estupidez lo que están diciendo. Bueno, es una estupidez, pero esa estupidez le hace publicidad tanto a Icardi como a Wanda. Y ellos viven de eso, tal cual. Así que, bueno, eso es lo que quiso decir Pedro Calderón de la Barca a Lope de Vega, a quien sí reconocía como muy buen escritor. Pero que dice a la fama indica a... Bueno, sí. Lo que pasa es que Lope de Vega se había hecho fama con las obras en las plazas, porque eran obras muy económicas, pero la gente iba. No se quedaba mucho tiempo, porque vos no te podés quedar en una plaza mucho tiempo mirando algo. Entonces él hacía como obras cortas. O sea, eran obritas que duraban media hora. Y después pasaba otro, y después pasaba otro. Entonces la gente se iba, pero se renovaba. El que pasaba por la plaza y veía que alguien estaba actuando, se quedaba en la plaza, daba un mínimo lo ponía en el gorro, el sombrero, o como se hace ahora, a la gorra, y siempre dejaban algo, y a lo largo del día, bueno, todo ese algo quedaba. De todas maneras, Lope de Vega era muy piola. Él no vivía únicamente de eso, él trabajaba como escribiente de muchos nobles de la época, a quienes les hacía las leyes y demás, las escribía, era como el escribiente de antes. Y cuando se dio cuenta de que no podía seguir haciendo las obras que tenía, porque no le permitían, porque lo estaban envidiando tanto que no querían que él siguiera adelante con eso, lo que hizo fue empezar a escribir. Esas mismas obras que él daba, las escribía y las presentaba por fascículos en distintas revistas. Entonces los fascículos se iban haciendo diariamente, la gente iba comprando sus libritos chiquitos y él seguía viviendo de eso. Muy inteligente. Todos empezaron de esa manera.
todos empezaron así. Porque era la manera que se hacía, primero porque los libros eran muy caros, las imprentas eran muy caras también, entonces lo que se hacía era hacer fascículos, o si no salir por días en los diarios. Sí, listo. Bueno, otro refrán, bueno, pero vamos a, el otro refrán yo lo dije ya 20.000 veces, pero quería ir a la vida de Pedro Calderón de la Barca, que nació en Madrid el 17 de enero de 1600 y murió el 25 de mayo de 1681, con 81 años, escritor español, uno de los insignes literatos barrocos del siglo de oro. Su padre fue Diego Calderón, era un hidalgo de origen montañés, heredó de su padre el cargo de secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda. Sirvió en él a los reyes Felipe II y Felipe III. Se casó en 1595, no puede ser esto, porque si nació en 1595 son 5 años antes, así que no sé cómo recibí, perdón, pero bueno, se casó, y no sé, no importa, se casó con Ana María, el padre de él se casó con Ana María de Henao, y Pedro, o el padre de él, era el que trabajaba con los reyes, y Pedro Calderón de la Barca nació, fue el tercero de 6 hijos de sus padres, 3 varones y 3 mujeres. Solamente 4 de ellos sobrevivieron, los 3 varones estuvieron siempre juntos y se ayudaron entre ellos. Y la única mujer que había quedado viva, obviamente las otras 2 murieron, la única mujer que quedó viva terminó haciéndose monja. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Años más tarde se enteraron de que había un hermano natural, o sea, un hermano del lado de su padre, a quien el padre mismo prometió desheredar si se casaba con quien él estaba noviando. Pedro Calderón entró al Colegio Imperial de los Jesuitas en Madrid del 1608 porque su abuela, Inés, lo quería así. Inés de Riano, lo quería así. En 1610 su madre muere al dar a luz a una niña que también murió, una de las hermanas que murieron. En 1613 muere su abuela y entonces se abre el testamento dejando la capellanía para el mayor de sus nietos. O sea, el oficio quedó para el mayor de los nietos. El padre se vuelve a casar en segundas nupcias con Juana Freire Caldera, de una buena familia, pero empobrecida. Al año de casarse, el padre muere inesperadamente. Y entonces Pedro, que había ingresado en la Universidad de Salamanca, tiene que interrumpir sus estudios y comenzar un pleito por la herencia, porque la nueva esposa de él quería quedarse con todo lo que él tenía. Doña Juana, o sea, la madrastra, se vuelve a casar y los hermanos quedan bajo la tutela y manutención y educación de su tío materno, Andrés Jerónimo González de Henao. Mientras Pedro entra a la Universidad de Salamanca en 1615, se gradúa de bachiller en Derecho Canónico y Civil en 1619. O sea, se pone a estudiar Derecho, en realidad supongo que por todo este pleito con su madrastra, ¿no? Para ganárselo.
En 1622 gana un tercer premio poético, deja los estudios religiosos, entra en la milicia. En 1621 los hermanos hacen una denuncia de su estado de penuria y venden unos bienes heredados. Después se los acusa de matar al hijo de un criado del conde de Castilla. Se refugian con el embajador de Austria hasta que aceptan el pago de una indemnización que Pedro debió afrontar, por lo cual entró al servicio del duque, con quien va a viajar a Flandes y a Italia entre 1623 y 1625. Participa en campañas bélicas, o sea, en luchas. En 1625 fue soldado de la condesa de Castilla. La primer comedia, Amor, Honor y Poder, se estrena en el Palacio por la visita de Carlos, el príncipe de Gales. En 1623 por la compañía de Juan Acario sigue Judas Macabeo por Felipe Sánchez de Echeverría. En 1626 su hermano Diego vende el cargo de secretario de Hacienda, que se vendía en esos momentos, era el cargo que tenía su padre, lo vende por 15.500 ducados y entonces van a salir de los apuros económicos que tenían. En 1625 hace La Gran Zenobia, una obra de teatro, con compañía de Andrés de la Vega, el sitio de Bregá, el alcalde del sionismo, la Usina de Inglaterra, Sabes del bien y del mal, Hombre pobre todos trastos, El purgatorio de San Patricio, o sea, algunas de las obras de Pedro Calderón de la Barca son estas. En 1629 persiguen a un actor con sus hermanos, entran al convento de las Trinitarias, se cruzan con la hija de Lope de Vega. Esto va a producir una enemistad con el padre de la comedia, que es Lope de Vega, de quien Calderón se va a burlar en un pasaje de su comedia El Príncipe Constante. Este año también aparece La Dama Duende, su primer gran éxito. En 1630, Lope de Vega elogia su talento poético en El Laurel de Apolo. En 1632 lo elogia Montalbán en su obra Para Todos. Así va a ganar el aprecio de Felipe IV, quien le va a hacer encargo para los teatros de la corte. En el Real Coliseo del Buen Retiro va a escribir El Nuevo Palacio del Retiro. En 1635 es nombrado director y va a ser entonces El Mayor Encanto y Amor. Trabajó con Cosme Lotti y con Baccio del Bianco como escenógrafos y como expertos músicos para zarzuela como Juan Hidalgo. Participó en la Guerra de Secesión de Cataluña en 1640 en la caballería. Este ejército que ves, vago al cielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo hace. Son algunos de sus versos. En 1640, creo que se entendió, ¿no? O sea, este ejército que ves vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es, del mundo en que nadie espere
que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, o sea que es mejor heredar la nobleza por lo que vos haces y no porque la heredás. O sea, sus hermanos heredaron el trabajo del padre. Él estudió y por sí mismo consiguió llegar a ser lo que fue. Eso para él era mucho mejor. En el año 1640 va a estrenar Certamen de Amor y Celos, pero fue herido en Lérida, le dan una pensión vitalicia. En esos años decretados cierres de los corrales, que era de lo que estábamos hablando antes, por la muerte de Isabel de Borbón y del príncipe Carlos, entonces hubo un paro de 5 años. La hija era la hija de Enrique IV de Francia, la que había muerto, Isabel de Borbón. Hoy, hubo un paro de 5 años en el teatro, o sea, no hubo teatro durante esos 5 años. Muertos sus hermanos, Diego y José, él se sume en una crisis que va a coincidir con la crisis española en ese momento. En 1646 van a ser su hijo Pedro José y se replantea su vida. Al final vuelve a sufrir este proceso económico. O sea, al final de su vida, en los últimos años, vuelve a tener problemas económicos. Justamente por todas estas cosas que están pasando, supongo que también el tema del cierre de los corrales a él lo complicó bastante también. Bueno, íbamos a hablar también de Benjamin Franklin, que nació el 17 de enero de 1706 en Boston, que va a morir en Filadelfia el 17 de abril de 1790, político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Fue el 15º hijo de 17 hermanos, en este caso, hijo de Joshua Franklin y su segunda esposa, Ada Colfer. Hizo estudios básicos hasta los 10 años, después trabajó a su padre en la fábrica de velas y de jabones. Fue marino, albañil, carpintero, hornero. A los 12 años fue aprendiz en la imprenta de sus manos y va a escribir para esto 2 poemas, La tragedia del faro y Canto submarino. Cuando se apresó al pirata Edward Barba Negra, todos conocemos quién fue el pirata Barba Negra, ¿no? Por lo menos eso es lo que creo. Tantos piratas pena, pero Barba Negra sí. A los 15 años, su hermano va a fundar The New England Courant, el primer periódico independiente de las colonias británicas, y entonces Benjamin va a escribir sus primeras obras como Silence Do Good. The Silence, el silencio hace bien. The Silence Do Good. Entrometido, silencioso, así se traduce, no sé por qué, pero bueno. En Filadelfia va a escribir disertación sobre la libertad y la necesidad sobre el placer y el dolor. En el año 1727 va a abrir su imprenta con un socio llamado Cash Meredith. En 1729 compra un periódico en Pennsylvania Gazette hasta 1748. En 1730 se casa, tiene 3 hijos, publica el almanaque del pobre Richard, que fue encargado de la emisión de papel moneda
en las colonias británicas de América. Por eso Franklin aparece seguramente en los billetes. Abrió la primera biblioteca de Filadelfia. Este año se adhiere a la masonería. Va a fundar el primer cuerpo de bomberos, la Universidad de Pensilvania y el primer hospital. En ciencia coincidió con el comienzo de la política. Los coetáneos Isaac Newton, Joseph Addison, en 1743 es elegido presidente de la Sociedad Filosófica. En 1747 estudia los fenómenos eléctricos, enuncia el principio de la conservación de la electricidad y entonces va a hacer experimentos y ensayos sobre electricidad, uno de sus libros. En 1752 va a lanzar un cometa con alma de metal atado a un hilo de seda, en cuyo extremo hay colgada una llave de metal. Al hacerla volar un día de tormenta, demuestra que las nubes tienen carga eléctrica y los rayos, que se dejen hinchar, y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este, un año después, va a crear el pararrayos en Estados Unidos y va a presentar la teoría del fluido eléctrico. La electricidad es causada por un fluido. Entonces, la electricidad es positiva. La ausencia de este fluido es electricidad. O sea, la ausencia del mismo es electricidad negativa. También inventó el horno. Esto da la explicación de los protones, que son positivos, y los electrones, que son negativos, que están adentro de una célula. Son cargas positivas y negativas que se contrarrestan, y de los neutrones, que son cargas neutras, que no tienen electricidad, no tienen corriente, ni negativa ni positiva, sino que la función es estabilizar las células. Inventa el horno de Franklin, la chimenea de Pensilvania, las lentes bifocales fueron un invento de Franklin, los catéteres urinarios flexibles para quitar los cálculos urinarios de el hermano de él, John, que tenía cálculos en la vesícula, el 30 kilómetros en la oficina postal, que al contar los kilómetros era el costo de las estampillas. Las aletas del nadador describió la corriente del Golfo, o sea, las corrientes marinas. Bueno, hasta ahí tenemos la historia de Benjamin Franklin. ¿Viste? 13 virtudes para Benjamin Franklin. Habían 13 virtudes que había que tener. Templanza. No comas hasta el hastío. O sea, no comas hasta no poder más. Tenés que comer lo necesario. No bebas hasta la exaltación. O sea, no tomes hasta quedar totalmente loco por la bebida. Silencio. Habla solo lo que te beneficie. Y si no, no hables. Es lo mismo. Habla únicamente, no lo necesario, sino lo que para vos sea bueno. Y si no, no hables, porque te pones nervioso y no tiene sentido. Orden. Que las cosas tengan su sitio. Determinación. Realiza sin fallas lo que resolviste.
O sea, si vos resolvés hacer tal cosa, hacelo hasta que no falle. Hasta que lo que hagas esté completo, ¿viste? Y hacelo. Frugalidad. No desperdicies nada. Diligencia. No pierdas tiempo. Haz algo útil. Sinceridad. No uses engaños que pueden lastimar. Justicia. No lastimes con injusticia. O sea, no digas cosas malas de otro, por lo cual podés lastimar a esas otras personas. Así que, mira todas las cosas que tenía Benjamin Franklin, que nació un 17 de enero en el año 1706. Bueno, yo tengo muchas cosas más que hablar, pero vos supongo que habrás preparado algo y me gustaría escucharlo. Después seguimos adelante con... No, no era mi idea ponerme a hablar de mi obra, no, en realidad no. Pero si querés, hablamos después. Pero me gustaría que hables primero de lo que vos preparaste, que debe ser algo de técnica o de plástica. Después lo tenemos a Rubén Darío, a Iva Zanicki. Tenemos un montón. Bueno. Es más, en el día de hoy nacieron Cristóbal Valenciaga y Christian Dior, así que vamos también a conversar un poquito sobre ellos, que es moda. Bueno, primero me gustaría escucharte. Bueno. Y después seguimos adelante con nuestros, con los demás. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están a la distancia? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el dibujo, ¿no? En distintos casos. Para los animales y los vegetales que desarrollaron un lenguaje visual con sus formas y los colores, pero de supervivencia de su especie, ¿cierto? En cambio, los seres humanos, además de esto, hemos desarrollado una notable variedad de recursos capaces de expresar el lenguaje visual, desarrollando una notable variedad de recursos. Por ejemplo, una de las cosas que dijo Holt Hansen: el color y la forma transmiten expresión e información en todos sus ámbitos, desde un simple peinado en la ciencia plástica, o por los cosméticos, o por los tatuajes y el vestido. Es decir, para distintos casos se puede desarrollar esta ciencia visual. Desde el dibujo y la pintura hasta las imágenes digitales, a la escultura, a la arquitectura o el diseño, y a la publicidad y los envases. Los mismos son medios de expresión y comunicación visual, que absorben nuestra hegemonía y nuestra economía. En comparación de dibujo a los programas de estudio, son una gran cantidad de horas y habla del valor que se le reconoce a este cambio de comunicación. Sin embargo, nuestra sociedad ha requerido convencernos que dibujar es un privilegio privativo para los artistas o para los que hacen arte o un diseño de manera profesional. Obvio. O se dice que es un don de algunos tejidos que lo tienen al nacer. E incluso artistas de notable trayectoria, ante una frustración o fracaso, se cuestionan si la pintura es lo suyo. Esto también tiene que ver un poco con la crianza, con los maestros que tuvo. A mí me pasó, ¿no? Mi padre me decía, con eso
¿Esto qué vas a hacer? No se acostumbraba a que esas cosas uno pueda ganarse la vida, ¿no? Ok. ¿Cómo te vas? ¿Y pero tu papá qué Como hacía? todas esas cosas. ¿Pero tu papá qué hacía? No, mi papá fue peluquero, trabajó en Tele Pública. ¿Era Pero peluquero? era peluquero. Pero esas cosas no tomaban como atributos a un trabajo de estar por venir, ¿viste? Eran otros tiempos, ¿no? Pero No eran otros tiempos, son enseñanzas de cada uno. por ejemplo, antes, en la época de mi papá, tener una escuela primaria era suficiente, ¿viste? Después los tiempos cambiaron y cada vez se Bueno, no sos tan viejo como para decir que con tener una escuela primaria era suficiente. No, Era necesario. no, pero así es fácil. Sí, no está bien, bueno, pero yo digo, en este momento, a lo mejor para él no, por el lugar en donde estaba viviendo, no sé de dónde sos, a dónde... Mi papá de Córdoba. Bueno, Córdoba, capital, ciudad, campo... Bueno, raro que pensara... De un pueblo del canal. Bueno, raro que pensara en ese momento que no era necesario estudiar. Bueno, lo que pasa es que depende del sitio donde criaste. Cuando uno se cría en un lugar donde hay profesionales o hay libros, claro, es una cosa. Pero cuando son, por ejemplo, gente trabajadora, gente más humilde, no se ven esas cosas. No te acordate una cosa, que antes, ¿qué te hacían los padres? Querías que estudies o abogacía, o que pero otra cosa no era servir para eso. Sí, pero tenías que estudiar. Claro, pero era actividades estrictas que se buscaba que era bien para el Sí, bueno. Ahora cambiaron mucho. ¿Sí? Está bien, pero para eso tenías que estudiar justamente. Sí. O sea, que vos me digas que para tu papá hacer un dibujito no era hacer una vida, eso es cierto, de la misma manera... No era como profesor. Claro, de la misma manera que, bueno, mis padres que eran profesionales decían, ¿qué vas a hacer si escribís un cuentito? No vas a hacer nada. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no... Escribir no era nada porque necesitabas algo científico. Dibujar no era nada. Sacar fotografías incluso ahí estamos lo que es la vocación. Claro, bueno, pero por eso, o sea, porque le daban importancia a la ciencia más que a las artes. Claro. Eso era lo que pasaba. Por eso te estoy diciendo, o sea, no sos tan mayor como para que tu padre no supiera lo que era. No, para tu papá por ahí la ciencia era más importante que el arte. Sí, seguro. Y para vos la cosa era el arte. Y bueno, había que tener muchas convicciones para poderlo seguir, ¿no? Es más, yo entré en prefectura hace tiempo, un poco por mi padre, ¿no? Que le parecía que el ejército era una cosa segura, todo eso. Bueno, estuve un año. Después lo dejé y seguí con mi educación de arte. Okay. Bueno, son ejemplos que vienen acá. Sí. Bueno. Sigue indicándonos qué es arte. Inclusive artistas de de trayectoria, ante una frustración o fracaso, se cuestionan si la pintura es lo suyo. Pero todos traemos al nacer nuestra capacidad para dibujar. Los niños, ya a los 2 años, te dan una explicación para algún aprendizaje alguno. A los 2 años ya se les enseña a hacer dibujo, la diferencia de los colores. Empiezan con los mantones, los garabatos, claro, ¿no? Exacto. Y como todo, como padres, pensamos que ahí tenemos el futuro artista, pero el tiempo se van cambiando. De igual manera, todos traen capacidad innata para dibujar con su propio tipo de imagen, con su propia construcción. Por ejemplo, algunos tienen la hoja. ¿La qué? Llevan a la hoja unas figuras aisladas.
o figuras seriadas. Otros copiamos primarios o con imágenes distantes o con grupos bigarrados y otras formas equilibradas. Pero vos tenés experiencia en lo que trae cada uno. ¿Qué es lo que más sirve en el momento de trabajar? No, son ejemplos variantes que le puede dar cada uno de una hoja. O sea que cualquiera de ellos es bueno. Sí, cada uno tiene su estilo. Después va aprendiendo y van variando, se va cambiando, ¿no? Bueno, y otras formas equilibradas y con gran detalle y sin equilibrio. O con trazos pesados, o con colores contrastados, y los agrápaleos y otros difusos, y o contornos armoniosos con combinación excelente. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre la producción puede llevar a interpretación. Si se parte de la premisa, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que o lo raro? Eso puede equivocar tanto el paciente como el terapeuta. Podríamos llamarlo el gusto por el dibujo o la inclinación por el dibujo. Para Gardner debe a experiencias tempranas. Bueno, también lo adquirido a través del dibujo, su estudio, su destreza, oficio o habilidad. Todo lo que funcionará la velocidad, la variedad y la calidad con que dibujemos. En la terapéutica, lo habitual es dibujar. Bueno, estas son un poco distintas pautas que tenemos, inclusive en medicina se estudia de la manera de empezar a llenar tanto. Y son las distintas variantes, tanto como llenar la hoja, cómo manejamos el lápiz, o por ahí nos invitamos más al color. Hay gente que hace dibujos sintéticos, hay gente que le gusta llenar toda la hoja. Estamos hablando de gente, bueno, por supuesto desde chico, ¿no? Hay chicos que le gustan más tirar sombrear, hay dibujar a los seres queridos, una de las cosas. ¿Y retratos? Por eso, los seres queridos. Okay. Empieza con pequeñas líneas, o por ahí los hacen cabezones, ¿no? ¿Y los dibujos pueden ser terapéuticos? ¿Puede ser una terapia hacer sentarte, dibujar? Sí, está muy recomendado en China, que es un cable a tierra para los pacientes. También está muy para gente mayor. Bueno, a mí me pasó con los efectos que estuve con gente mayor de dar 2 clases. Los alivia, le sacan angustia, los relaja y les hace bien para el espíritu. Así que siempre es bueno desarrollar las artes visuales. Eso es un bienestar que nos hace muy bien espiritualmente y para la vida. Tener un cable a tierra, un espacio de esparcimiento, es bueno, y se ha visto mucho ahora, porque antes me acuerdo que en el colegio tener tanto de expresiones, ¿no? Son dibujo, pintura, música, era una de llenar huecos y llenar espacios, pero después se dieron cuenta que es una materia más que hay que ¿Querés llenar huecos nada más? Sí, yo no creo, de las clases. Bueno, es más... en el caso tuyo, pero hay gente que la tomaba como esa materia que la daban de taquito, ¿viste? Y no es así. Los profesores de arte yo por ejemplo son muy exigentes con los alumnos y como es, y aparte de saber dibujar, saber pintar, saber decorar, no sirve para toda la vida.
¿Cómo empezaste a dibujar? Y yo empecé a dibujar, una pues me gustaba dibujar, uno cuando es chico empieza a ver los personajes, dibujos animados, todo eso, los quiere dibujar, los lleva a la hoja. O sea, se aprende, estás imitando otros dibujos. Claro, se aprende un poco copiando. Después uno va dando su personalidad, o su forma de dibujar, o su forma de pintar, o su forma de representar. Pero lo mejor variante es hacerlo, y ponerse a hacerlo es bueno para todos. Así que bueno, gracias. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de un poeta que nació en Metapa, Nicaragua, y que se llamó Rubén Darío, ciudad que lleva justamente su nombre, Darío. Él nació el 18 de enero de 1877. Sus padres, Rosa Sarmiento y Manuel García, rara porque no tenía el apellido Darío, Manuel García, se separaron cuando él era niño. Y entonces se crió con sus tres abuelos en la ciudad de León, en Nicaragua estamos hablando, ¿no? Con 14 años, la abuela lo presentó en Managua, que es la capital de Nicaragua, como un niño prodigio. Viajó entonces a Europa y a América representando a su país. Trabajó para el diario La Nación, viajó a Chile y publicó allí Azul, Abrazos y Canto épico a la gloria de Chile. Rimas. Se casó en Managua con Rafaela Contreras, tuvo a su primer hijo, pero enviudó a los 3 años. En Madrid se casa con Francisca Sánchez y nace su segundo hijo. En 1898 vuelve a España como corresponsal del diario La Nación por la Argentina y fue proclamado como el padre del modernismo. El arte es convertido por su pluma triunfadora. Sobre el amor, la naturaleza restableciendo la armonía. Cuando lo natural suena caótico. Cantos de vida y esperanza, 1905. Poemas de otoño, en 1910. El canto de Pan, 1907. La isla del oro, en 1913. Canto a la Argentina y otros poemas, 1914. A Colón, a Roosevelt. Murió a los 48 años, en 1915. Horas de pesadumbre y tristeza puso en mi soledad. Pero Cervantes es buen amigo, endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza. Él es la vida y la naturaleza, regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños arrastres. Es para mí, suspira, ríe y reza, cristiano y amoroso caballero, perla como un arroyo cristalino, así le admiro y quiero, viendo como el destino hace que regocije al mundo entero la tristeza inmortal de ser digno. Uno de los poemas de Rubén Darío. Azul, ¿no? ¿Es azul? Sí, puede ser. Yo la verdad que puede ser. Lo que no anoté es por qué murió, o sea, me quedé ahí en él, murió a los 48 años en 1915 por la, no sé qué, no sé por qué se me quedó ahí. Azul, vamos a verlo, ya que querés azul. Vamos a leer algunas de las cosas de Azul, algunos de los poemas que tenemos en Azul, ya que tú lo has nombrado.
pero no sé dónde están los poemas. No son poemas. El sátiro sordo es un cuento griego, estaba cerca del Olimpo un sátiro, y era el viejo rey de la selva. Los dioses le habían dicho: goza, el bosque es tuyo. Sé un feliz bribón, persigue ninfas y suena tu flauta. El sátiro se decía: un día que el padre Apolo estaba teniendo la divina lira, el sátiro salió de sus dominios y fue osado a subir al sacro monte y a sorprender al dios cristiano. O sea, no es un libro de poemas, Azul, sino que es directamente un libro de cuentos. O sea, son diferentes cuentos. Yo lo conozco más a Rubén Darío por sus poemas, más que nada. Va a morir el 6 de febrero de 1916 en Nicaragua. Por complicaciones con el alcoholismo. Mira vos, tuvo cirrosis derivada de sus años de excesos con el alcohol. Así que, bueno, ahí me quedé yo, porque estaba escribiendo por la bebida, quise poner. Bueno, es lamentable. Ahí tenés. A mí me regaló un director de teatro que vino el jueves pasado al estudio, que está dirigiendo una obra que se está dando en el Desguace Teatro, la calle creo que es México, el 3300, si no me equivoco. Teatro Desguace está haciendo, para que se me fue se me fue el nombre de esa mujer. Manuela de Furia y no me acuerdo qué, habla de Manuela Pedraza la obra y sale todos los domingos a las 20 horas y me regaló una imagen que él hace sobre unas partituras y lo estábamos mirando el otro día, parece que fuera un cuadro de Modigliani. Vos lo nombraste a Modigliani, yo no sabía que Modigliani murió de alcoholismo. ¿Cómo sabés? Porque lo estuvimos mirando con Valeria, con mi hija, una de mis hijas, cuando me trajo el cuadro, y yo lo traje para acá, lo estábamos mirando y ella empezó a mirar y me dijo: ¿vos sabés que me suena a alguien cuadro? Y re parecido a un cuadro de Modigliani, cambiado un poquito, pero la forma de él, sí, la forma de él es la forma de Modigliani nomás. Así que, ya que hablaste de Modigliani, cosa que yo no se me había ocurrido, a los 33 años, joven, pero Modigliani vivió acá en Argentina, abrió una feria de arte, o yo me equivoco. No, que hayan puesto un nombre de él en la universidad, pero él estuvo en París, en la época de oro de la pintura. ¿Pero vino acá? Me parece que no. Yo creo que... En la época de Picasso, de Juan Gris, pero era muy buen pintor, pese a todos los vicios que tenía, tenía buena la obra. Bueno, uno de los versos de Rubén Darío y uno de los que yo más digo, porque no es que yo dije no es uno de los que más digo, pero me apreció, pero uno de los que más leo es puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes de Golconda, los tesoros de Bagdad,
los folleles y deseos de los postres de un navarro. Pero como no tenía por ser versos ni un pan, al acabar de escribirlo, murió de necesidad. Una de las poesías de Rubén Darío, que yo suelo leer muchísimo. Venus, que está incluido en la obra más celebrada, que es Azul, publicada en 1838, trata de un soneto o verso de arte mayor. Rubén Darío alude aquí al amor incierto, a la distancia insondable entre los hombres, cuyas realidades ajenas parecen imposibles de entender, y el poema dice: en la tranquila noche mi nostalgia amarga se fría. En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que llevaba en hombros la profunda extensión recorría, triunfante luminosa recostada sobre un palanquín. Oh rubia reina, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz cálida, y en siderales éxtasis no dejarte. Ay, perdón. Ay, se me escapó. Ay, Dios. No dejarte, y en siderales éxtasis. No entiendo. Se me borró. Internet me tiene muy cansada. ¿Eh? Y en siderales éxtasis no dejarte un momento de ver. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste. Bueno, algunas de las cosas que tengo más poemas de él, de Azul, después te las paso si querés, ya que te gustan. No, creo que sí, bueno, me imagino. Pero... Bueno, yo quiero contarles algo que estuve leyendo hoy, que yo lo tengo anotado desde, me apareció porque también tiene que ver con la fecha. 19 de enero, en el año 1798, nacía Auguste Comte en Montpellier, el creador del positivismo y de la sociología. Creó la palabra altruismo, en función de la cual él vivió. La filosofía de Comte es la asunción de la razón y la ciencia como guías de la humanidad, capaces de instaurar el orden social. Su postura es conservadora y antirrevolucionaria contra las propuestas de Voltaire y de Rousseau, tomando como trasfondo la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa fue en 1786, ¿me equivoco? ¿86 era? puede ser más o menos. Bueno, 1789 fue el inicio de la Revolución Francesa, y la nueva era, o sea, con la Revolución Francesa llegaron los nuevos poetas, los nuevos artistas, porque fue el nacimiento, el resurgimiento de las artes. Siempre toda revolución trae consigo algo bueno, algo positivo. Entonces, Comte decía justamente esto. La idea de Comte era que todas las ciencias forman una jerarquía. Entonces, cada eslabón depende
depende del anterior, de acuerdo a la complejidad de los fenómenos matemáticos, mecánicos, físicos, químicos, biológicos, y como cabeza de pirámide está la sociología, que resuelve los problemas del hombre y de la sociedad. La verdadera unidad social es la familia, decía Auguste, la que ejemplifica el principio de subordinación y cooperación mutua, o sea, la que te enseña cómo tenés que continuar frente a los demás seres vivientes. Es el padre de pensamiento sobre el que los hombres de ciencia rigen sus vidas. Esto es alguna de las cosas que decía Conté y me pareció bueno, me pareció lindo traerlo a colación. Bueno, no sé si les gustó o no les gustó, pero bueno, y como yo dije antes, hay muchas cosas más que preparé justamente para hoy, pero vamos a hablar de, en principio, dos personalidades que nacieron en el día de hoy, 21 de enero. Uno fue Cristóbal Balenciaga, en 1895, en Guetaria, fue diseñador de moda español, considerado un creador importante de alta costura, que desempeñó en Francia, París, por 3 décadas. Tuvo formación de sastre y marcas propias en España. Fue contemporáneo de Coco Chanel y de Christian Dior. Nació el mismo día que Christian Dior, con diferencia de 10 años. Su padre fue pescador. Murió en el mar. La madre fue costurera. Él de pequeño soñó con ser modisto, dibujaba diseños. Con 13 años, la séptima marquesa de la Casa Torres, abuela de la reina Fabiola de Bélgica, le dañó en Guetaria, o sea, el lugar donde él vivía, le dio un trozo de tela junto a uno de sus vestidos. Él copió el modelo en la tela y le gustó tanto a esta mujer, le gustó tanto y fue su mecenas. En 1918, con las hermanas Lizaso, formaron la Casa Balenciaga Lizaso. La familia real compró sus vestidos, se separaron y entonces abrió una tienda en Eiza, en San Sebastián. Durante la Guerra Civil Española se fue a París, inició hombros caídos, cintura plusada, caderas redondas. En los años 50 es reconocido por Marlene Dietrich. Afirmó que Balenciaga conocía sus medidas. Era apasionado en las pinturas de Velázquez, ¿no? Recordaremos, a ver, contarnos la pintura de Velázquez. Claro. Él utilizaba mucho el claro oscuro, ¿no? Los ambientes. Y lo que tenía Velázquez de bueno, que especialmente con la menina, hizo una visualización distinta entre focos de luz, pocos ambientes, donde destacaba distintos personajes. Y uno de los cuadros tenía mucho la visión de todas las cosas que pasaban en esta habitación. Inclusive un autorretrato que se hizo al costado de cuadro. Y una pintura más representativa y que... Esa es la pintura del rey. Esa es la pintura del rey en donde parece que estuviera pintando a través de un espejo. Sí, y el reflejo del espejo. Claro. Es la familia real de la familia real. Está en el una mejor pintura de esta época. Obviamente, es una de las pinturas más famosas. De él,
me parece una de las mejores, esta y las hilanderas. ¿Cuál? No sé, a lo mejor sí, pero no sé. Por ese nombre no sé. Otro dice las lanzas, ¿no? Pero a mí me parece las hilanderas y esta... La verdad que no sé si lo vi, pero lo que buscar que Balenciaga era un apasionado de la pintura de Velázquez y de Goya, y sus modelos, o sea, sus diseños, muestran influencia cubista. Greta Garbo, Grace Kelly, Fabiola de Bélgica, la duquesa de Cádiz fueron sus clientas. Raquel Melión fue admiradora, además de clienta de Cristóbal Valenciaga. Lo tuviste de forma más geométrica, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, sus dibujos, sus diseños eran geométricos, justamente. Y, como dije recién, con diferencia de 10 años, en realidad hizo 5, por lo que estoy mirando. Christian Dior nació en Granville, en Francia, un 21 de enero de 1905, el mismo día que Balenciaga, pero 5 años más tarde. Sí, 10 años más tarde, perdón, 10 años después. Christian Dior fue diseñador de moda, creador de la firma que lleva su nombre, hijo de una familia de la burguesía. En 1946, con el magnate textil Marcel Boussac, el rey del algodón, estableció su casa de costura en París. En 20 años se expandió a 15 países, empleó a 2.000 personas, se extendió a joyas y perfumes, crea el llamado New Look en 1947, hombros horneados, pintura fina, falda amplia, forma una costola, suponiendo la recuperación del lujo tras la Segunda Guerra Mundial. Dijo en una entrevista que la única reina que vistió fue Eva Perón. Tenía un maniquí con sus medidas en su taller. Él muere en Italia en 1957 y la casa Dior continuó con diseñadores como Yves Saint Laurent, Mara Bohn, María Grazia Chiuri, actual directora, vistió a Lady Di, a Carla Bruni, a Elena de España, bueno, y fue algunos de los de las personas que han nacido el 21 de enero. Y otra personalidad muy conocida que nació el 21 de enero de 1941 fue Plácido Domingo Cubil, cantante, director de orquesta, productor, compositor, actual director de Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles, en California. Con José Carreras y Luciano Pavarotti formaron el trío de tenores. Por la tonalidad de su voz puede ser barítono y puede ser tenor. Posee la Orden del Imperio Británico y la Cruz de Alfonso el Sabio. Es hijo de 2 cantantes de zarzuela y tuvo una hermana que falleció en el año 2015. También se supo que él tuvo denuncias por persecución, o sea, denuncias por violencia. En realidad no fue violencia de género, sino por perseguir a determinadas personalidades. La cantante Patricia Wolf y Angela Turner Wilson dieron su nombre y dijeron: es un depredador, te sigue a donde va. Pero ¿quién puede decirle no a Dios? Entonces aceptaron no solamente lo que él había hecho, sino que lo aceptaron
como que ellas aceptaron lo que él había propuesto. Tuvo varias denuncias por ser acosador y durante un tiempo estuvo bastante mal visto, pero bueno, salió a flote toda su personalidad. No lo puse en música, lo voy a poner si Dios quiere el jueves próximo. En 1957 se casa con la pianista mexicana Ana María Guerra. Nació Plácido Domingo Guerra. Se separaron a los meses y él volvió a casarse con la soprano Marta Ornella. Bueno, nos vamos, son las 8:30 de la noche. Bueno, tenemos que ganar tu obra, que te felicito por no importa, mi obra, Dios salve del rey y la reina, los domingos, o sea, el próximo domingo, que es el último domingo de enero, a las 20:30 horas, en el Teatro del Tinglado, la calle es Mario Bravo 948, a quienes quieran venir. Como dije la semana pasada, tienen 2x1 de descuento, pero se tienen que comunicar con la radio o con mi número particular, 1168332638, 1168332638, y me dicen, y bueno, pueden venir con un 2x1 por haber escuchado el programa, o simplemente se van hasta el teatro y dicen, escuchamos en el Facebook, Radio Abasto TV, MDQ, la publicidad, y pueden venir a ver la obra. En el teatro que está en Corrientes al 1600, en el Paseo de la Plaza, pueden ir a ver a Ingrid Pelicori los martes a las 20 horas en Dos Hijos, creo que se llama son dos, o ser dos, una obra que está dando junto con la dirección de Casablanca. El nombre es Sueño de Dos, y que habla del teatro en la antigüedad, cuando el teatro tenía un apuntador para que los actores no se olviden lo que tenían que decir. Entonces siempre había un apuntador abajo que estaba en la oscuridad y que no podía verse y que les estaba soplando el texto a los actores. Así que es para ir a ver esta obra, creo. Yo nunca llego, yo pensaba irme hoy, escaparme hoy a las 8, pero bueno, no lo hice. Sueño de Dos, Ingrid Pelicori, con la dirección de Casablanca, en el Paseo La Plaza. Es una obra que estuvo prácticamente escrita por ¿cómo se llama? Enrique Serrano, un gran director de teatro, que pensaba darla, pero falleció justo, y la obra quedó trunca, y ahí en un cajón. ¿No tiene que ver con Narciso Menta, No, ese es Enrique Serrano, Narciso Ibáñez Serrano, es el hijo de Narciso Ibáñez Menta. No, este es Enrique Serrano y tiene un teatro que queda en la calle, en la continuación de Riobamba, El Artefacto se llama. Ni bien es, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la obra social de actores? Alcina y la continuación de Riobamba, que ahora se me escapó, creo que es Combate de los Pozos. No, Pichincha es de Pasteur. Combate de los Pozos, si no me equivoco. Sueño de Dos. Manuela Pedraza, lo pueden ir a ver al Desguace los domingos a las 20 horas en el Desguace, creo que es México al 3300, si no me equivoco, y si no, en el Tinglado, Mario Bravo 948, este domingo termina, por los domingos, y después teóricamente pasamos a otro día de semana, Dios salve del rey a la reina, con la actuación de Carla Lisconti y Leo Gabrilov. La iluminación, la puesta de luces es de Héctor Calmet y la dirección es de esta persona que está hablando, Patricia Rosenberg,
Así que, aquellos que quieran, vayan. Gracias y nos despedimos por el día de hoy. Bueno, saludos para todos, amigos. Nos vemos el jueves en Compartiendo Misceláneas a las 15 horas como todos los jueves. Ya está. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que es.